En Brasil, la Policía Federal brasileña detuvo este domingo a 3 personas sospechosas de haber ordenado el asesinato en 2018 de la concejala de izquierda Marielle Franco en Río de Janeiro. Los detenidos son 2 políticos y el ex jefe de la Policía Civil de la ciudad. Rusia decreta día de duelo nacional tras la matanza en una sala de conciertos a las afueras de la capital que dejó un saldo de 137 muertos. El Tribunal de Moscú ya acusó a 2 sospechosos por acto de terrorismo y determinó que el primero de ellos será detenido durante 2 meses pendiente del juicio. Y siguen los bombardeos de fuego cruzado entre Rusia y Ucrania. Kiev atacó la península de Crimea, mientras que Moscú realizó ataques nocturnos masivos. En tanto, un misil ruso sobrevoló espacio aéreo polaco, encendiendo todas las alarmas del país. Bienvenidos a una nueva revisión de las noticias en France 24. Soy Francisco Velasco de la Fiori, es un gusto estar con ustedes. Vamos a comenzar en Brasil. Este domingo la Policía Federal arrestó a 3 personas, incluido el legislador federal, en relación al asesinato en 2018 de la concejal de Río de Janeiro, Marielle Franco. Entre lágrimas, la viuda de Franco, Mónica Benicio, dijo que no le sorprendió enterarse de la participación de la familia Brazao en el caso. A lo largo de los años, a menudo se especuló que los hermanos estaban vinculados de alguna manera con el asesinato. Escuchemos declaraciones del ministro de Justicia de Brasil en referencia al caso. Esta investigación es una especie de una radiografía. Esta investigación es una especie de radiografía de cómo operan las milicias y el crimen organizado en Río de Janeiro y cómo hay, digamos, un entrelazamiento con algunos organismos políticos y algunos organismos públicos, lo cual es algo que es bastante preocupante. Y algunos órganos públicos, que es algo realmente bastante preocupante. En el mismo tema, una de las sorpresas que más llama la atención en el caso es la captura de Rivaldo Barbosa, el ex jefe de la policía de Río de Janeiro, quien además fue uno de los primeros en dar condolencias a la familia de Marielle Franco tras el asesinato. Previamente conversamos con el analista político Caio Manaleni, quien profundizó en este tema y nos explicó además las razones detrás del avance del caso. Este señor Rivaldo era justamente el responsable por todas las investigaciones de la policía de Río, y de verdad que tenía una cierta relación, conocido por las familias, conocido por la víctima, ¿no? por Marielle, y llegó a hablar personalmente con las familias diciendo que se iba a adelantar, se iba a avanzar con las investigaciones. Entonces, esto fue el mayor shock, de hecho, de las familias sobre la prisión de Rivaldo. Cuando se traslada el proceso de investigación de la Policía Civil para la Policía Federal, de la Policía Civil de Río para la Policía Federal, entonces para otro periodo de investigación, el proceso la investigación empieza a caminar con más fuerza, principalmente cuando se cambia el gobierno. Entonces se tiene ahí, de cierta manera, una asociación directa con el exgobernante brasileño, el expresidente brasileño, por la morosidad, porque de cierta manera intervenía para que la Policía Federal no avanzara con sus investigaciones en relación al caso de Marielle. Vamos a Ecuador porque la escalada de violencia que vive el país hace meses cobró otra víctima. Se trata de Brigitte García, la alcaldesa de la ciudad costera de San Vicente, de 27 años, la edil más joven del país. García era militante del Partido Revolución Ciudadana del expresidente Rafael Correa. La Policía Nacional dijo que estaba investigando el crimen de Brigitte García y Jairo Lur, su director de comunicaciones, luego del descubrimiento de sus cuerpos en la provincia de Manabí. Ambos sufrieron heridas de bala. Y este domingo se realizó en Buenos Aires la principal marcha por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en el que se conmemora a las víctimas de la última dictadura militar. Una marcha que tiene lugar en el contexto del gobierno de Javier Milei, cuyos principales integrantes han relativizado los crímenes de la dictadura, marcando distancia con sus víctimas y negando la cifra de 30.000 desaparecidos que los organismos de derechos humanos dicen que hubo. Nuestro corresponsal en Buenos Aires, Natalio Cosoy, nos manda este reporte. Son muchas las columnas de cientos y cientos de personas que avanzan a la Plaza de Mayo
para esta conmemoración del 24 de marzo, el inicio de la dictadura militar de 1976 a 1983. En esta manifestación de este 24 de marzo, de esta conmemoración, hay un sabor especial. Se siente para quienes participan, sobre todo para las organizaciones que convocan, como un 24 de marzo en el que necesitan demostrar especialmente lo importante que son los principios de verdad, justicia y memoria que tanto defienden. No estamos para nada seguros de lo que puede pasar. Hay un discurso desde algunos funcionarios del gobierno que no se condice con las acciones después, con respecto al desfinanciamiento de las políticas de derechos humanos y bueno, y tantas otras cosas que están siendo atacadas, ¿no? De lo discursivo también. El tema del discurso tan abiertamente de odio y de violencia, incitando, por supuesto que nos preocupa y es una situación de mucha incertidumbre. Obviamente que este año teníamos que ponerle más fuerza, venir más temprano, estar acá todo el día, sostener todas las banderas posibles para demostrarle al gobierno nacional que no nos van a vencer tan fácilmente con como dicen ellos, los tanques que sacan a las redes. Bueno, no nos van a vencer con eso. Le preguntamos a algunos de los manifestantes qué le dirían al presidente Javier Milei si lo tuvieran enfrente. ¿Qué le diría? Que es un negacionista y que no tiene ningún derecho a quitarnos nuestra memoria. Dios mío, qué difícil hacer entender a un hombre que no entiende nada. Pero que bueno, son 30.000, ¿sí? Es verdad y hay que hacer justicia. Esta movilización multitudinaria del 24 de marzo es también una muestra de fuerza de este sector, el de los derechos humanos, que representa sobre todo a las víctimas de la última dictadura militar y que es otro de los varios sectores con los que ha elegido pelearse y confrontar el presidente Javier Milei. Día de duelo nacional en Rusia después del atentado en el Crocus City Hall el viernes por la noche. Al menos 137 personas murieron en el ataque en esta sala de conciertos en las afueras de Moscú, que fue reivindicado por el grupo Estado Islámico. La policía ya detuvo a los atacantes y el tribunal de Moscú puso bajo custodia preventiva por 2 meses al primer sospechoso a la espera de la sentencia. Veamos más en el siguiente informe. Un último homenaje a las víctimas del atentado en el Crocus City Hall. Conmocionados, los rusos vienen a dejar flores, peluches y mensajes de apoyo a los familiares. Mi primera reacción fue de horror, porque esto es simplemente imposible, especialmente cuando están involucrados niños. Nos solidarizamos con un dolor tan grande cuando de hecho este dolor no puede expresarse con palabras. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, también se unió a los homenajes, encendiendo una vela en una iglesia ortodoxa. En paralelo, los equipos de rescate continúan buscando entre los escombros. Durante la noche se creó un agujero en el edificio principal para introducir equipos de ingeniería dentro de la sala de conciertos y asegurar el trabajo de los equipos de rescate. También se tomaron disposiciones para extinguir pequeños incendios en el techo del edificio. Actualmente se han retirado más de 100 metros cúbicos de escombros de construcción. En este día de duelo, las banderas están a media asta en todo el país y los cines, museos y teatros de Moscú permanecerán cerrados. Pasamos ahora a revisar noticias de la guerra en Ucrania. Continúan los masivos ataques rusos contra Ucrania. Este domingo la capital, la región del Lviv y varias otras localidades fueron objetivos de ataque aéreos. Polonia denunció además que un misil ruso violó su espacio aéreo y exigió a Rusia explicaciones sobre el incidente. Por otra parte, Ucrania lanzó ataques sobre la región de Crimea y contra ciudades rusas. Gabriel Kolchen tiene más detalles. Las sirenas despertaron a los habitantes de la capital ucraniana. Algunos residentes se refugiaron en las estaciones de metro para protegerse de los misiles rusos. Según la Fuerza Aérea Ucraniana, sus sistemas de defensa destruyeron 18 misiles y 25 drones, algunos dirigidos a la occidental ciudad de Lviv. Pese a que no se reportó ninguna víctima en la capital, uno de estos misiles violó el espacio aéreo de Polonia. A las 4:43, un misil de crucero disparado por la aviación de largo alcance de la Federación Rusa violó el espacio aéreo polaco.
El misil entró a la altura del pueblo de Oserdow en la región de Lublin y abandonó el espacio aéreo polaco al cabo de 39 segundos. Entró en nuestro país a unos 1.000 o 2.000 metros de profundidad. El hecho recuerda a un incidente ocurrido en noviembre de 2022, cuando un misil ucraniano que buscaba interceptar uno ruso mató a 2 personas en un pueblo fronterizo de Polonia, un episodio que la OTAN desescaló rápidamente. Por otra parte, el ejército ucraniano bombardeó la región de Crimea, donde alcanzó 2 barcos rusos. Las fuerzas de defensa de Ucrania alcanzaron con éxito los grandes buques de desembarco de Azov y Yamal, un centro de comunicaciones, así como varias instalaciones de infraestructura de la flota rusa del Mar Negro en la Crimea temporalmente ocupada. Según el gobernador de Sebastopol, nombrado por Rusia, donde se reportó al menos un muerto, fue el ataque más masivo de los últimos meses. Además, en la ciudad rusa de Belgorod, 22 cohetes ucranianos fueron interceptados, como informó el ministro de Defensa ruso. Vamos a Gaza. Israel ha matado al menos 84 palestinos en las últimas 24 horas, según el Ministerio de Salud del enclave. 7 de ellos durante la mañana de este domingo, en un nuevo bombardeo sobre la ciudad de Rafah, donde se refugian más de 1 millón de personas. Allí se está viviendo una situación límite por la hambruna y el bloqueo de Israel a la ayuda humanitaria. Al respecto se pronunció desde Egipto el secretario general de las Naciones Unidas. Los palestinos en Gaza necesitan desesperadamente lo que se ha prometido, una avalancha de ayuda, no a cuentagotas. Se han logrado algunos avances, pero es necesario hacer mucho más. Para que eso suceda se necesitan pasos muy prácticos. Se requiere que Israel elimine los obstáculos y puntos de estrangulamiento restantes para el alivio. Se requieren más cruces y puntos de acceso. Por supuesto, las rutas alternativas son bienvenidas, pero la única forma eficiente y eficaz de transportar mercancías pesadas es por carretera. Requiere un aumento exponencial de los bienes comerciales y, repito, requiere un alto al fuego humanitario inmediato. Continuamos ahora en Irlanda. Simon Harris es el nombre del nuevo primer ministro irlandés, con un discurso centrado en la ayuda para las pequeñas empresas, foco en la ley y el orden y abordar también el tema de la migración. El político de 37 años será elegido como el primer ministro más joven de Irlanda cuando el Parlamento se reúna el 9 de abril gracias al apoyo de los socios de la coalición. Y cambiamos de tema nuevamente y nos vamos a Senegal, donde ya cerraron las urnas y comenzó el conteo de votos que revelará al sucesor del presidente Macky Sall. Luego de 3 años de crisis política, el país realiza elecciones presidenciales para escoger a su 5º mandatario. Los votantes eligen entre la continuidad que representa Amadou Ba, quien tiene el apoyo del presidente Macky Sall, y el cambio que propone el izquierdista Bassirou Diomaye Faye, aunque hay otros 16 candidatos en juego. Y nos vamos ahora hasta el Vaticano, donde el Papa Francisco ofreció la tradicional misa de Domingo de Ramos, que marca el comienzo de la Semana Santa. El mundo cristiano ya está volcado en las celebraciones y tradicionales procesiones. La semana más importante para los católicos será un reto para la frágil salud del Papa. Sin ellos, la Semana Santa sería distinta. El elemento indispensable para celebrarla se arma en cualquier rincón del mundo y en Venezuela, país de devotos, los palmeros son los encargados de iniciar la Semana Sagrada. La gente de Semana Santa agarra, voy por la playa, ¿qué tal? O se quieren ir de viaje, por lo menos nosotros en tiempo de palmero nos pueden invitar a cualquier viaje, no lo hace, uno prefiere como que venir a su montaña, a vivir su tradición. En la otra punta del planeta, en Filipinas, los feligreses siguen las tradicionales procesiones que marcan el Domingo de Ramos. Incluso en Gaza, entre guerra y pobreza, los cristianos han podido olvidarse por un instante del drama que viven cada día. Y en el centro del cristianismo, en el Vaticano, el Papa ha inaugurado la Semana Santa con un mensaje de condena al ataque terrorista del grupo Estado Islámico en Moscú. Asicuro la mia preghiera. Mis oraciones para las víctimas del vil atentado terrorista perpetrado en Moscú. L'altra sera a Mosca. Il Signore le accolga nella sua pace e conforti le loro famiglie. Que el Señor las acoja en su paz, consuele a sus familias y convierta los corazones de quienes llevan a cabo estas acciones inhumanas que ofenden a Dios. Después de pasar por una gripe y entre rumores de mala salud, el Papa ha ofrecido la tradicional misa de Domingo de Ramos para dar oficialidad al comienzo de Semana Santa. Cerramos este bloque informativo. Continúen en France 24, ya regresamos con más noticias.